con mi querida compañera Sandra Garzón y, como hemos dicho, los videojuegos aprendemos. Hola, hola. ¿Puedo? Termino muy breve. Aprendemos del mundo. Y una de las cosas que dentro de lo que se ha situado el videojuego en las guerras culturales y que hemos aprendido desde hace mucho tiempo es que el juego, los lugares de juego están generizados. No tendría por qué, pero lo están. Y es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y dentro de esta generización, una de las cosas es qué aprendemos sobre el género, nuestras posiciones, dónde tenemos que estar. No deberíamos, pero esto es así. Y cada vez se está viendo cómo conforma más la identidad de las generaciones jóvenes. Con lo cual, voy a dejar a Sandra que nos explique cómo. Muchas gracias, Ruth. Bueno, yo soy una persona muy ceremoniosa. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización porque nos han tratado como personas, que esto no es una cosa muy habitual en el mundo de la universidad, la academia y demás. Quiero darles las gracias porque de verdad yo al menos y creo que todas mis compañeras nos hemos sentido súper cuidadas, súper bien tratadas y de corazón. Y también quiero darle las gracias a Ruth por invitarme, porque bueno, siempre tiene que venir alguien a cortar el rollo, ¿no? Ya está aquí la feminista que viene a decirnos que los videojuegos son machistas, ¿no? Bueno, el martillo pilón tiene que continuar su trabajo y realmente no estoy aquí para contaros que los videojuegos son machistas. Creo que si algo nos une a la mayoría de gente que estamos aquí es el amor por el videojuego, ¿no? A mí me encanta jugar a videojuegos, quizás sea una de las cosas que más feliz me hace, ¿no? ¿Podemos decir que el videojuego es un artefacto cultural machista? Pues que me diga a mí alguien que algo en lo que nosotros estamos envueltos como sociedad no es machista, ¿no? Un edificio, este mismo edificio. ¿Podemos decir que este edificio es machista? Evidentemente no, ¿no? Pero su diseño sí que puede ser machista. Ahí es al punto al que yo quiero llegar, ¿no? Antes de nada me voy a presentar para quien no me conozca y que veáis un poco mi trayectoria y por qué trato temas que son quizá tan minoritarios, ¿no? Yo soy Sandra Garzón, soy licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias Políticas, soy abogada, llevo trabajando como abogada especializada en violencia de género muchos años. Mi tesis doctoral la hago en el CSIC, en el Instituto de Filosofía del CSIC, y en esta tesis hablo básicamente sobre eso, ¿no? Sobre la mujer en el mundo del videojuego. Porque, bueno, yo he jugado toda la vida, como muchas de las que estáis aquí. He jugado, pues bueno, en principio a juegos de rol y posteriormente di el salto al mundo digital, ¿no? Yo me di cuenta desde muy pequeña que aquí había un problema con nosotras, con que las mujeres... yo no sabía dónde estaba este problema, pero yo sabía que cada vez había menos, que éramos excepciones, ¿no? Que lo general, lo normal, como en muchos otros ámbitos del mundo, era ser un hombre, ¿no? Y que ser una mujer aquí tenía algo que me hacía sentir incómoda, ¿no? La experiencia que yo vivía mientras que jugaba, me daba cuenta que había algo que tenía que pasar por alto si quería disfrutar al 100%, ¿no? Cuando comencé a estudiar el mundo del videojuego y todo esto, me di cuenta de que de las tres ciencias, ¿no? que se centran en el mundo del videojuego, debía de extraer algo de cada una de ellas porque probablemente ahí estuviera la clave, ¿no? En primer lugar, el videojuego es estudiado por la programación, como muchos de aquí sabéis fehacientemente. Por otra parte está la narratología, que es lo que nos cuenta el videojuego. Y por otro lado está la ludología, esa parte que nos interesa del videojuego, que nos hace disfrutarlo, ¿no? Que hace que sea un juego, no solamente un artefacto cultural, como nos gusta decir a la gente que trabajamos en la universidad, ¿no? Yo siempre me había preguntado cuál era el problema que tenemos las mujeres en el mundo del videojuego. Y es importante preguntárselo porque algunos de los referentes más importantes para nosotros, esas formas simbólicas que dan sentido a nuestra cultura, se generan gracias a la industria audiovisual. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido a dar un beso en la boca a lo que es el amor romántico gracias a las películas, ¿no? Y como eso, absolutamente todo. La industria audiovisual nos conforma el esquema mental en el que nosotros participamos, trabajamos, disfrutamos, vivimos al fin y al cabo, ¿no? Y resulta que estos referentes e ideas tan importantes que conforman nuestra cultura
para nosotros, como gente que nos gusta jugar en la mayoría de casos, son importantes. Pero para la gente más joven, para los niños sobre todo, van a formar una base absolutamente sólida sobre la que construir después. Entonces, por esto creo que es súper importante que analicemos desde una óptica feminista y atendiendo a la teoría de género. No vengo desde luego aquí a traeros hoy un coñazo de charla hablando de teoría de género, no, quiero que sea algo un poco más dinámico, ¿no? Pero tenemos que tener claro que el videojuego tiene una importancia capital para la manera en que mañana vamos a entender el mundo, tanto nosotros como los chavales y las chavalas más jóvenes, y sobre todo en la gente más joven, ¿no? Sobre todo en los niños. El videojuego a mí me parece que es algo absolutamente importante, ¿no? ¿Por qué el videojuego tiene la importancia que tiene? Bueno, creo que estamos hartos de ver este tipo de diapositivas, de lo que quieras, ¿no? El sector de los videojuegos, el sector de mayor facturación. Esto tiene la importancia que tiene, sobre todo si tienes una empresa, si tienes dinero, que no es el caso. Tenemos que tener claro que el videojuego está superando al vídeo bajo demanda, todo lo que es pues, HBO, Netflix y este tipo de cosas, a la música digital, evidentemente a los libros. Quizás sea ese artefacto cultural en el que más dinero se gasta. Pero, sinceramente, yo creo que esto, a no ser que nos dediquemos a invertir en bolsa, esto no tiene ninguna relevancia para nosotros, porque vamos a dedicarnos a algo que dé más dinero, como la venta de armas o la prostitución, ¿no? En el mundo, si eso es lo que realmente nos dice la importancia que tiene determinado sector, ¿no? Bueno, podemos ver que hasta el año 2017, esto lo hice yo en el 19, no pienso cambiar este PowerPoint, por lo menos, hasta dentro de otros 10 años. Aquí me interesa mucho que nos demos cuenta de que realmente el cine y la música, que han tenido toda esa importancia para nosotros, ¿no? Como conformador de ideas, si lo sumamos no tienen ni la mitad de importancia que tiene el videojuego hoy en día, ¿no? También tenemos que tener claro que, bueno, cine y música se piratean, desde luego que sí, pero el videojuego se piratea muchísimo más. Es decir, que estos datos que estamos viendo económicos, probablemente si vemos los datos reales de cuánta gente accede al videojuego, al cine o a la música, nos vamos a dar cuenta que son mucho más espectaculares realmente, ¿no? Y claro, yo me pregunto por qué no hay mujeres en este mundo del videojuego apenas, ¿no? Si te dedicas a esto, te das cuenta que en la industria del videojuego la presencia femenina, pues, es muy bajita. Aquí podemos ver la evolución de la presencia de la mujer en la industria española del 14 al 18. Ahora, a partir del 18 ha ocurrido algo que es muy sorprendente y es que ha subido una barbaridad. Vamos a verlo. En el 14 vemos que formábamos un 16% de las mujeres de las personas que trabajaban en la industria española como mujeres. En el 18 ya estábamos, en 2018 ya estábamos en un 16,5%. Y a día de hoy, en los últimos datos que hay del libro blanco del desarrollo del videojuego en España, hemos llegado a casi un 25%. Una de cada 4 personas que trabajan en la industria del videojuego, como habéis visto, es una industria muy potente, sobre todo económicamente. Quien está dentro, bueno, evidentemente, hay quien gana más, quien gana menos, y quien venimos de clase obrera estamos condenados, ¿no?, a unos sueldos de mierda. Pero aquí se gana bien. Es una industria donde si te mueves y puedes tener un futuro prometedor, ¿no? Y vemos que en el 18 las mujeres éramos un 16%, hoy en día estamos cerca de un 24%. Ni siquiera 1 de cada 4 personas que están dentro de la industria del videojuego somos mujeres. Pero si vamos estos son los datos en bruto, vamos a analizarlos un pelín mejor, ¿no? ¿A qué se dedican las mujeres dentro de la industria del videojuego? Pues bueno, hay que tener claro que las mujeres en puestos de alta dirección formamos un 2% de los puestos de toma de decisión, ¿no? De esos núcleos que son los que deciden realmente qué va a pasar con este juego, con esta franquicia o con esta historia, ¿no? Porque sí, dentro hay gente que se dedica a hacer narrativa, hay gente que se dedica a hacer miles de cosas, pero quien manda normalmente, y tú lo que tienes que hacer es lo que te mandan los que están por encima. Un 2% de mujeres en el mundo del videojuego en puestos de toma de decisión. ¿A qué nos dedicamos normalmente las mujeres? Pues a puestos que no tienen una gran relevancia. Normalmente, pues bueno, a diseñar cositas, ¿no? Las cosas de arte sí se entiende que es un trabajo muy femenino. Todo lo que se parezca a coser y a estas cosas sí que podemos nosotras hacerlo sin ningún tipo de resistencia, ¿no?
También me podéis decir, oye, Sandra, es que igual vosotras no estáis en esta industria del mundo del videojuego porque no os gusta. Oye, hay industrias que son muy masculinas, espero que estéis orgullosos de ellas, como la del toreo, por ejemplo. Es una industria donde el 98% de las personas que hay allí son hombres, ¿no? Aquí no pasa eso. No es que las mujeres no juguemos a videojuegos y no queramos entrar en ese mundo. Podemos ver que las personas que invierten más de 6 horas semanales en el videojuego. ¿Por qué más de 6 horas semanales? Pues porque, bueno, muchas veces te dicen, y creo que hay compañeras que me lo han comentado, lo de, bueno, sí, las mujeres jugáis, pero no sois hardcore gamers. No sois ese tipo de jugador al que realmente le gusta el videojuego, ¿no? El que lleva la identidad gamer, de alguna manera, en su interior. Pues vemos que esto es absolutamente falso, ¿no? Que la diferencia en España entre personas que invierten más de 6 horas semanales en el videojuego, hombres tenemos un 53% y mujeres un 47%. Creo que esta diferencia no justifica en absoluto la falta de presencia femenina en una industria que es realmente una industria con muchísimo futuro, por lo menos. No sé si bueno o malo, pero con muchísimo futuro. Claro, si tenemos en cuenta de dónde venimos, esto empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Este fue el primer videojuego con una mujer protagonista. Podemos ver que es absolutamente ridículo y que es una caracterización del señor Pac-Man con pestañas, un lacito y bueno, una caracterización que realmente es vergonzosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si reflexionamos un poco sobre esto, desde el principio, desde el primer juego que tuvo una mujer como protagonista, que es este, nos damos cuenta que aquí se hace algo que es muy sutil, ¿no? Podemos verlo así. Es decir, vosotras sois la excepción. Pac-Man es una bola amarilla que yo no sabía que estuviera generizado. Desde luego que yo cuando lo vi no me imaginaba que Pac-Man tuviera un género detrás. Pero haciendo este movimiento ya sí que me doy cuenta de que las mujeres somos de alguna manera una excepción y que lo general, lo habitual y lo normal en este mundo es ser un hombre, ¿no? Si tenemos en cuenta que esta industria nace de esta manera, que la primera vez que yo como mujer digo, ostras, qué guay, han hecho un videojuego en el que una mujer es protagonista, y me ponen esto delante, evidentemente esto fue aproximadamente por los 60 y muchos, como veis era en una máquina como las que tenemos aquí fuera, pues me doy cuenta que igual es una industria que no me quiere dentro de algún modo. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué es una industria que no me quiere dentro? Es que igual las mujeres nunca hemos formado parte de esta industria, ¿no? Puede ser. Que no es que la industria me esté echando de una manera artificial para cuidar a los varones de los que obtiene un ingreso económico que no quiere perder. Puede que no sea eso, pensando bien. Y puede que es que nosotras nunca hayamos estado en la industria del videojuego, nunca hayamos tenido mucha relación con todo lo que tenga que ver con la programación y demás. Pero claro, aquí tenemos a esta señora, que es Ada Lovelace, que fue, como podéis leer, la primera programadora, la creadora del primer software y del primer algoritmo informático. Yo sé que esto tiene que ver mucho con nuestras... las feministas tenemos, pues bueno, normalmente somos ateas, pero tenemos algunas figuras a las que profesamos un respeto casi divino, ¿no? Y creo que el ejemplo de Ada es maravilloso, ¿no? Esta señora comenzó a programar cuando los ordenadores parecían más, como decía antes, una máquina de coser, ¿no? Cuando eran unos aparatos hechos de madera que eran gigantes y que había que operarlos casi como si fuésemos costureras, ¿no? Maquiladoras o como este tipo de trabajos. El trabajo que hacía Ada Lovelace no estaba nada prestigiado. Era, pues como digo, era un trabajo casi como coser en aquella época. Lo importante que era, pues evidentemente, el señor que había inventado la máquina con la que ella... Esto era el protoordenador que utilizaba Ada Lovelace para programar, ¿no? Esto se llama la máquina de Babbage, porque Babbage, que era su creador, ese era lo importante. Quien programaba, no, aquí lo importante era IBM, que te hace el ordenador, pero no lo que tú trabajaras con él. En el momento en el que la programación comienza a prestigiarse como una ciencia, en el momento en el que empieza a ver, oye, aquí hay un futuro, esto el día de mañana nos puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Había esas mentes avezadas que se daban cuenta de que esto era el futuro. Fue ahí cuando comenzó a pagarse mejor el trabajo de programadora
Y cuando empezaron los caballeros a entrar en este mundo y comenzaron las mujeres a ser expulsadas de una manera absolutamente artificial. Ahora, bueno, este anuncio me parece que pasó el tiempo y llegaron los primeros ordenadores que podíamos utilizar en casa, ¿no? A mí este anuncio me encanta. Creo que Apple en aquel momento, cuando estaba vendiendo el Apple II, dijeron, bueno, yo quiero venderle esto a cuantas más personas mejor, ¿no? ¿Y a qué personas quiero yo vendérselo? Pues evidentemente a este señor que está haciendo un trabajo titánico, haciendo una gráfica en su ordenador de casa, y que su mujer está detrás mirándolo mientras ella friega los platos, datos muy importantes, diciendo, jolín, vaya marido que tengo, qué prestigio, ¿no? Tener un hombre que sabe hacer gráficas en un ordenador en casa. Esto era lo que se nos quería vender, la imagen de que, bueno, el ordenador es una cosa complicada, es algo que probablemente necesite ser un hombre de éxito para poder... es lo mismo que nos vende Apple hoy en día, solo que ahora se ha dado cuenta que nosotras también tenemos dinero y podemos pagarlo, ¿no? Si partimos de la base de que esto era lo que en un principio la ciencia de la programación, todo el inicio de todo lo que hoy conocemos como informática, ¿no? Predecesor de todo lo que posteriormente traería el mundo del videojuego, si este fue el trato que se nos daba en un principio a las mujeres como... pues por las empresas importantes, ¿no? Ni siquiera se nos atraía como consumidoras, ni siquiera se pretendía que nosotras estuviésemos ahí. Somos un objeto decorativo más que implica estatus probablemente para ese señor, que no está solo, que los informáticos quizá a veces tengan esa duda, ¿no? ¿Me quedaré solo? Este señor vemos que no. Apple nos quería decir que realmente esto era la imagen del éxito, ¿no? Y a quien ellos querían venderle los ordenadores no eran nosotras. Entonces ahora quizá empezamos a entender un poquito mejor por qué muchas veces las mujeres cuando entran en este tipo de ambientes se sienten mal. Este anuncio hoy en día no creo que, bueno, estamos viendo que la extrema derecha está a tope, pero creo que esto todavía es demasiado políticamente incorrecto como para, lo veremos al tiempo. Pero en esa época ni siquiera lo era. En esa época lo normal era decir, bueno, qué buen anuncio acaba de hacer Apple, el señor que hizo este anuncio seguramente ganaría un dineral. Y realmente tenemos que darnos cuenta de que quien venimos detrás, evidentemente, una vez visto, todo el mundo es listo, ¿no? Yo cuando ya he estudiado teoría de género y feminismo y veo esto, me doy cuenta de que, oye, aquí hay un problema muy grave. Pero en ese momento no se veía. En ese momento a las 4 mujeres y probablemente algún hombre que ponían el dedo en la llaga y que decían, esto me parece que está siendo un movimiento extraño, se les decía que eran pues las locas feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo que ocurre hoy en día cuando se habla de cuestiones que nos pueden parecer mucho más sutiles, ¿no? Esto era sutil hace algunos años, vosotros me diréis, ¿no? Las narrativas en el mundo del videojuego son muy importantes. ¿Qué me quiere contar el videojuego a mí? Me parece que, bueno, hemos visto que es una de las ciencias que estudia el videojuego, ¿no? La narratología. ¿Qué se nos cuenta? Pues volvemos a ver que la narrativa ocurre exactamente igual que ocurre en la industria y en todo, y en la última parte que la vamos a ver después. En la narrativa se me está diciendo que, bueno, yo soy niña en los 90, que fue mi caso, ¿no? Tenemos a Nintendo, que Nintendo... es importante que tengamos en cuenta que antes de ser una empresa que se dedicaba a hacer videojuegos, eran fabricantes de juguetes. Y yo esto lo veo clarísimamente en cada uno de los actos que Nintendo comete, ¿no? Esto es una fechoría que cometió Nintendo. Este tipo de videojuegos que se definen como videojuegos rosas, son videojuegos que dijeron, vale, las chicas queréis entrar en el mundo del videojuego, no os preocupéis. Lo de Apple no hizo efecto, pero esto sí que va a hacerlo. Vais a tener vuestros propios videojuegos. Vamos a hacer un videojuego especializado para vosotras porque probablemente la dificultad de los otros juegos no esté adaptada. No estoy diciendo ninguna barbaridad, es así. Probablemente la dificultad de otros juegos no esté adaptada a vuestra capacidad y vamos a hacer una serie de videojuegos como este, ¿no? Como Imagina ser diseñadora de moda. Si tenéis la oportunidad, no descarguéis nada de manera ilegal, por Dios y por la Virgen. Estos videojuegos están en Internet. Si queréis descargarlos para ver lo que es el aburrimiento hecho de videojuego, adelante. A las niñas se nos decían, tú lo que quieres es un juguete
parecido a eso con lo que juega tu hermano, tu primo o tu padre en muchos casos, ¿no? Y esto era lo que se nos daba. Imagina ser diseñadora de moda. Como os digo, el videojuego es terrible, absolutamente terrible. No tiene un rato de diversión por más vueltas que tú le quieras dar a esto. Pero Nintendo, claro, Nintendo es una empresa que la narrativa que ha llevado siempre, ya conocemos la que es, ¿no? Super Mario era un señor maravilloso que tenía que ir a rescatar a la princesa Peach, ¿no? El tropo de la princesa, que le solemos llamar, ¿no? De la princesa en apuros. Nintendo esto lo hizo hace muchísimos años de manera absolutamente inconsciente, no tengo ninguna duda. Esto en los 90... dudo que fuera hecho de una manera absolutamente inconsciente. Probablemente estaban marcando una de esas líneas que la empresa, que cualquier empresa marca para definir quiénes son, ¿no? Imagina ser diseñadora de moda, imagina ser decoradora. Bueno, estaría fantástico que sacaran el DLC del divorcio, no te digo que no. ¿Qué me queda, Ruth? Totalmente, ¿no? No, no. No, ¿qué tiempo me quedaría? Perfecto. Perfecto. Como os digo, la industria del videojuego en los años 90 se da cuenta de que las niñas... vale, venga, voy terminando. Se da cuenta la industria del videojuego en los años 90 que las niñas también pedíamos regalos en Reyes. Y que las niñas no solo queríamos juguetes, sino que habíamos visto a otras personas jugar a determinados videojuegos, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo absolutamente consciente que hizo la industria del videojuego, en este caso Nintendo, no le vamos a quitar la culpa a quien realmente la tiene, para intentar vendernos, para decir, bueno, las mujeres también vais a gastar dinero en esto y quiero ese dinero del modo que sea, ¿no? Siguió pasando el tiempo y... bueno, este es el sumum, ¿no? Creo que quién no querría tener este videojuego en su casa siendo una niña de los años 90, ¿no? Es terrible, sinceramente. Todo esto nos lleva pues, a que si en los 90 a mí se me trataba de esta manera por una industria a la que le he dedicado demasiado tiempo y demasiado dinero para lo que se merecen viendo lo visto, nos damos cuenta de que, bueno, no solamente en la industria del videojuego, también en todo lo que tenga que ver con el mundo digital, el interés de las mujeres ha sido muy inferior al de los hombres, ¿no? Y muchas veces nos dicen, es que quizás estas cosas no sean para vosotras, no os gusta de una manera natural eso que sí le gusta a los hombres, ¿no? Hombre, si se hubiera hecho el mismo esfuerzo en que a vosotros no os gustase, como se hizo en los 90 conmigo y anteriormente con Apple II y anteriormente con Mrs. Pac-Man, son ejemplos que os he traído para no hablar exclusivamente de cuestiones académicas y demás. Creo que es mucho más visible ver qué ha pasado con la mujer en la industria del videojuego de esta manera, ¿no? Como veis, en carreras informáticas, esto hasta el 17 ha ido cayendo de una manera horrible. Pero no solamente en este tipo de cuestiones. Yo que he hecho el doctorado en el Instituto de Filosofía del CSIC, en filosofía todavía es peor. La cantidad de mujeres que se matriculan cada año es menor. Y yo cuando me preguntaba por qué ocurre esto, me puse a mirar datos de todo el mundo, porque digo, bueno, si no lo entiendo de esta manera, vamos a liarnos del todo y ver qué ocurre, ¿no? Y hay unos datos que son muy curiosos, sobre todo en el Golfo Pérsico, en países como, por ejemplo, Bahrein, países donde hay un nivel económico de la gente que estudia en la universidad, hay una diferencia social brutal, pero la gente que va a la universidad suele ser gente con muchísimo dinero. Y allí las mujeres tenemos una característica, y es que las mujeres que van a la universidad en este tipo de países del Golfo Pérsico, los datos que manejo son de Bahrein, pero me consta que en el resto de países ocurre igual. Las mujeres que se matriculan en este tipo de carreras, cuando no van a trabajar en ellas, cuando, pues bueno, es la hija de un señor que tiene
o una señora que tiene muchísimo dinero y que va a hacer la carrera pues porque hasta después de la carrera ya se casará y tendrá hijos, que es para lo que ha venido aquí, ¿no? Pues en este tipo de países los datos de mujeres y hombres que se matriculan en este tipo de carreras son prácticamente iguales. Estamos hablando de un 49% de hombres, 51% de mujeres, incluso supera la mujer al hombre. ¿Por qué? ¿Quiere esto decir que realmente no nos gustan este tipo de carreras? No. Quiere decir que realmente yo como mujer a lo que tengo miedo es al entorno laboral en el que me voy a encontrar posteriormente cuando termine mi carrera de informática. En este tipo de ambientes, que creo que todos somos conscientes de esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con el acoso sexual en las mayores empresas del mundo del videojuego? En empresas a las que yo le he dado muchísimo dinero, como Blizzard, como, bueno, no creo que sea necesario nombrarlas, ¿no? Pues esto es lo que ocurre cuando tú ves que hay ese posible miedo a que ocurra algo. Oye, me voy a dedicar a otro tipo de trabajo, ¿no? Normalmente trabajos de cuidados y demás, que no es que nos gusten más, sino que desde siempre se nos ha intentado llevar por ese camino, ¿no? Voy a ir terminando con la última os dije que había 3 ciencias que estudiaban en el mundo del videojuego. Hemos visto la narrativa con Nintendo, hemos visto qué ocurre en las carreras informáticas, hemos hablado de Ada Lovelace. Y por último, a mí hay una parte del videojuego que es la lúdica, que creo que es la que más me gusta, igual que a todos vosotros. Se ha criticado mucho aquí los Serious Game en este evento precisamente por eso, ¿no? Por quitarle la parte divertida. Y bueno, para mí una de las partes más divertidas del videojuego son esos espacios sociales que surgen alrededor del mundo del videojuego. Los chats in-game, los chats en Discord, cuando tienes que conectarte con otras personas, por ejemplo. Videojuegos como World of Warcraft, necesitas tener un grupo de gente con los que jugar para conseguir las mayores, derrotar a los bosses más grandes en el juego o conseguir los grandes objetivos del juego, ¿no? Es necesario, es obligatorio para conseguirlo que estés en un grupo de gente. Eso que yo llamo en mi tesis doctoral un espacio social digital. ¿Qué pasa? Pues que como vemos en este estudio, el 59% de las mujeres a las que se le ha hecho este estudio o bien se ponen nombres que no las identifiquen como mujeres, nombres pues bueno, que no puedan decir si eres un hombre o una mujer, o directamente mienten sobre su género. Están jugando y dicen soy un tío. Y hey dude, y hablan con otros hey bro, como si fuesen otro hombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa parte lúdica, esa parte divertida de jugar y de conectarte con más gente y de reírte y de decir jaja, qué manca soy, y eso muchas veces las mujeres también lo encontramos absolutamente capado. Es una parte del mundo del videojuego que no podemos disfrutar de la misma manera. Yo siempre digo cuando quiero terminar las charlas que realmente creo que los señores que están en el mundo del videojuego deberían de darnos las gracias a esas que seguimos ahí aguantando y que seguimos luchando por poder jugar en libertad. También hay una reflexión importante sobre esto. Probablemente en el mundo del trabajo, en el mundo de la informática como profesionales, ¿no? Se nos va a dejar entrar de una manera mucho más fácil. Pero el mundo del videojuego tiene que ver mucho con el ocio. Cuando realmente solo queremos entrar ahí para disfrutar, es cuando a mí, chavales de 12 y 13 años me han mandado a fregar, ¿no? Que dice, probablemente cuando termine de la partida, cuando termine de matarte y de reventarte esa cabeza que tienes, me vaya a fregar y a hacer un sándwich para mi pareja. Pero antes voy a hacer lo importante, que es quitarte del medio, ¿no? Con este tipo de bromas que realmente creo que tienen muy poca gracia, sobre todo para quienes... me gusta mucho que la mayoría de mujeres de la sala asienten cuando digo estas barbaridades, ¿no? Que me vengo arriba. Por último, solamente quiero deciros que, como inicié la charla diciendo, el del videojuego no es un mundo machista. Los machistas somos nosotros y nosotras. El del videojuego es un mundo que está ahí para ser disfrutado, para vivir sus narrativas, para vivir esas aventuras, para que nos configuren nuevos mundos en la cabeza y para que nuestras niñas puedan disfrutar de un rato de ocio que también lo merecen, ¿no? Cuando la mujer no estaba destinada al trabajo, tampoco estaba destinada al ocio. El ocio de nuestras abuelas ha sido un ocio productivo. Ha sido un ocio, pues a mi abuela le gustaba mucho coser cosas que luego nos poníamos los demás y hacer repostería, cosas que luego nos comíamos los demás. Ha llegado el momento del ocio improductivo y de que las mujeres también tengamos ese derecho al dolce far niente, al no hacer absolutamente nada, ¿no? Creo que es mucho más importante empezar por ahí que por el mundo de
de la informática y de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Quizá esto sea un poquito más importante, sobre todo para nuestras niñas. Y nada más, muchas gracias, estoy a vuestra disposición. Se nos olvida, ¿eh?, lo de imagina ser mamá. Pero es que en su momento no sé cuantísimas copias vendió. Es una cosa, o sea... Pero porque lo regalaban los padres y madres como, en plan, ¿quieren jugar? Pues esto, pero como muchos padres y madres no tienen una alfabetización en este campo, no saben jugar, no saben de qué van, pues un poco se fían de lo que había. Yo me acuerdo que decías y hay algunos ejemplos más anteriores. Una de las cosas que se vio, complementando lo que ha dicho ella, es como en los 80, todos los anuncios que tenían, porque se prestigió que ver con ordenadores, con tal, era para chicos. Totalmente. Tú quedabas fuera, y digo tú porque yo era la que iba con los chicos a jugar, entonces todas estas cosas se notaban un montón, porque era la ratita que jugaba. Y tú eras la que tenía que hacer un esfuerzo consciente por entrar ahí, ¿no? En el mundo del feminismo tenemos ese concepto del pick me girl, ¿no? De la chica que quiere ser especial, ¿no? Que yo creo que a muchas de las que hemos estado en este mundo, en el mundo del videojuego, nos hemos tenido que deconstruir y que pensar sobre esto, ¿no? Y decir, ¿realmente era yo esa chica que quería ser igual que los chavales y que me estaba metiendo en un mundo que no me pertenecía? ¿O no? ¿O simplemente era una persona más que quería jugar y que de repente me daba cuenta de que era un mundo incómodo para mí por algún tipo de razón? Estáis las dos en el sitio en el que estáis, pues me acabo de acordar de una cierta anécdota de Ruth la primera vez que me llevó a una conferencia. Y me acuerdo por lo siguiente. Ahí se quedó patente que la diversión no tiene género, pero la forma en la que la representamos culturalmente sí. ¿Y cuál es la anécdota? Bueno, pues estábamos en un sitio que era más bien una casa ocupa que un centro de tabacalera. Era una cosa súper punky. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, se fue la luz. Y yo arranqué la conferencia totalmente a oscuras. Cosa que me vino muy bien, porque la conferencia pues iba de mitos, videojuegos y demás. Y quise iniciar el tema pues con la base mítica que todo jugador, jugadora ya veterano y claro conoce perfectamente, que es el arrancar con el Doomsgate, versión de 2016, con los graves a todo trapo. Totalmente a oscuras. Cuando volvió a la luz, lo que me encontré es que la gente estaba vitoreando y la mayor parte del público era femenino. Y aquí tuve dos revelaciones clarísimas. Primero, si hay un juego que tiene una consideración de masculinidad más allá de toda duda es el Doom, y más la versión de 2016. Es decir, tiene dos elementos que son clásicos, que son los brazos hipertrofiados y la motosierra. Sí, sí. O sea, no hay algo más masculino que eso, exactamente. Eso y el ruido de la motosierra. Y la segunda es, se supone que esto a las mujeres no les gusta. Una leche. Y una mierda. Y una mierda. O sea, el quad damage lo conocen exactamente igual de bien que nosotros, lo disfrutan exactamente igual de bien que nosotros. Entonces, yo creo que quizá la frontera en estas cuestiones no es tanto el aceptar que una mujer juegue, sino que es perfectamente posible que no tenga ninguna intención de masculinidad y juegue a cosas concebidas como ultramasculinas, porque ¿y si son meramente divertidas? O sea, si pasar por hordas y hordas de demonios motosierra en mano es una cosa divertidísima, punto, pues quedémonos con eso, con que es divertidísima, punto. No quiere ligar contigo, se lo quiere pasar igual de bien que tú. Algunos lo deberían de entender. Absolutamente, ahora sí. Y también te quería comentar que, al respecto de lo que dices, ¿no? Pues Doom como un juego que ensalza la masculinidad de algún modo, ¿no? Que era visto así. Yo creo que la mayoría de señores, cuando jugáis a lo que sea, al mus, pues no sé, al ajedrez, nunca pensáis si se trata de un juego que os acoge bien o mal, porque lo normal es que sí lo haga, ¿no? Yo me acuerdo cuando en los últimos años, en estos videojuegos que han salido ahora, que tú tienes un selector de personaje, una historia común,
y tú tienes un selector de personaje y te puede hacer un chico o una chica y jugar, ¿no? Fallout 4 y este tipo de videojuegos, ¿no? Yo la primera vez que jugué a Fallout 4 dije, ostras, qué guay. Esto ya se ha terminado en el mundo del videojuego el problema, porque ahora yo puedo hacerme un personaje que sea femenino. Me hago mi personaje mujer, estoy allí en mitad del yermo matando gente y tal. Y tú te das cuenta de que la historia realmente se ha escrito para ser jugada por un varón y que a última hora se le ha metido la opción absolutamente impostada de cambiar a ser una mujer. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los hombres se den cuenta de lo que este hombre está diciendo, porque claro... O, por ejemplo, el Dragon Age, ¿no? Tú como hombre juegas y no te das cuenta, te haces tu personaje masculino, si es lo que normalmente te haces, que no tiene por qué ser así. Nosotras hemos jugado toda la vida con personajes masculinos y no nos falta feminidad en ningún caso, ¿no? No por eso, desde luego. Pero cuando te pones a jugar como mujer te das cuenta de que realmente cuando tú entras en un bar con tu personaje, que es una chica, ¿no? Más o menos sexy, más o menos gorda, como queráis hacerla, entras en un bar y ves que de repente las mujeres te miran de una manera que dices, ¿serán todas lesbianas? ¿Han hecho la narrativa tan bien hecha hasta este punto? A mí me está igual que... Y la mayoría de señores te miran con cara de querer matarte, ¿no? Que dices tú, pero si soy una chica preciosa, ¿qué pasa? Que no se han escrito historias para mujeres, que la historia, la general, la normal, sigue siendo una historia masculina por defecto. ¿Que podemos ser personajes femeninos? Sí, claro, te dejan la opción, pero ya tú te construyes tu propia historia y tu propia narrativa. Yo entraba en esta taberna o donde fuera con mi personaje femenino, veía que las mujeres se me insinuaban y los hombres me querían pegar, y ya era yo la que tenía que poner un esfuerzo consciente por mi parte para que esto tuviera algún sentido. Esto no estaba previsto. Aquí había un problema de narrativa gravísimo. Y hay mucha gente, probablemente señores, que cobren muchísimo dinero por hacer esta narrativa y te digan la mejor narrativa que hemos tenido en los últimos 10 años. Es que qué buen videojuego. O en los últimos 5, porque ahora todo corre muy rápido, ¿no? Realmente no es así. Realmente es una narrativa terriblemente mala. Pero es muy buena para el 50% de la población, ¿no? La misión inicial de Cyberpunk 2077, cuando se está muriendo Jackie, que cambia drásticamente si tu personaje es masculino o femenino. Y es muy curioso porque Jackie trata a V, le trata siendo tío o tía, con una dulzura extrema. Sí, sí. O sea, es extremadamente cariñoso, sea con un chico o con una chica. O sea, ahí lo han hecho muy bien porque es verdad que la estética está un pelín codificada. Por ejemplo, si llevas un personaje femenino, te llama con el acento de chicanote, no chica. Pero te trata con exactamente el mismo nivel de cariño. Totalmente. Y ahí es donde se ve una buena narrativa, donde juegas las dos veces y dices, es que es el mismo personaje, porque lo importante no es que seas una reacción masculina o femenina, sino que es una relación de un arquetipo de amigo, y de amigo que además te quiere muchísimo. Entonces, ahí es donde se hacen las cosas bien y eso es lo que tristemente no se ve. Y no se está haciendo. Y de hecho no es algo que penalice a los videojuegos, yo creo. No penaliza porque si está bien hecho para ellos, nosotras vamos a entrar por el aro. Porque hasta ahora no hemos tenido la capacidad de quejarnos y de decir, Fallout 4 me gusta muchísimo como videojuego, pero su narrativa es terriblemente mala. Y esto lo defiendo en un paper académico y lo defiendo donde queráis. Y hay gente que viene a las charlas y se enfada mucho cuando, oye, es que es mi videojuego favorito. Juégalo por un momento desde los ojos. No es que yo tenga la mirada contaminada, es que soy una mujer. Es que cuando juego, cuando como, cuando duermo, lo hago desde mi perspectiva personal. Igual que cualquiera de vosotros, pues todos formamos parte de alguna minoría, ¿no? El otro día lo hablábamos, todos formamos parte de alguna minoría. Hay quien no es blanco, hay quien es calvo, todos formamos parte de una minoría que nos afecta de una manera mayor o menor, evidentemente, ¿no? Pero que nos tenemos que dar cuenta que la minoría femenina, y somos una minoría en el sentido politológico del término, porque a veces somos hasta más que ellos, ¿no? Somos una minoría que cuando jugamos nos damos cuenta de que no se ha tenido en cuenta que una mujer como yo juegue. Por ejemplo, los tipos de personajes que aparecen en la mayoría de videojuegos. Tipos de personajes masculinos los tenemos absolutamente todos. Hombres grandes, pequeños, listos, tontos, viejos, jóvenes. Sí, la variedad es infinita. Luego tenemos los tipos de personajes femeninos. Ahí ya empezamos a ver que hay muy pocos tipos de personajes femeninos, que tenemos, hay un paper maravilloso de Rubio y Cabañes que lo trata, ¿no? Los tropos de las mujeres. Tenemos a la princesita en apuros, evidentemente. Sí, Sarkisian también lo trata bien en el Tenemos a la vídeo. bruja, tenemos a la madre, que si la bruja es buena es la madre viejita,
Y no tenemos mucho más. Realmente tenemos ganas de sentirnos identificadas con algo que nos llame, ¿no? Con algo que yo diga, qué bien han hecho este personaje, ¿no? Nos falta. ¿Nos sentimos identificadas con personajes masculinos? Sin ningún problema. Hemos jugado toda la vida, estamos acostumbradas a esto. Sabemos lo que es el sentir masculino porque nos hemos puesto en vuestra piel muchísimas veces, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es importante que también vosotros de vez en cuando, y os animo a hacerlo, os hagáis un personaje femenino, por ejemplo, no sé, poneros un nombre femenino cuando juguéis a League of Legends. Y luego me mandáis un correo y me decía qué psicólogo estáis yendo, porque de allí no se sale bien, ¿no? Te voy a lanzar una lanza a favor del nuevo Zelda. Zelda Wisdom of Echoes, con sus pros y sus contras, porque para mí tiene ciertas problemáticas y tal, pero no es un Link chica. Han hecho un Zelda que tú reconoces, pero con las particularidades de un personaje. Se lo han hecho a Zelda y a mí me parece que está muy bien. Y encima lo digo jugando con mi chiquilla, que alucináis, que ha jugado los dos. Entonces está muy contenta porque se representa, ¿entiende? Claro. Entonces hay una diferencia y ha jugado con Link tal cual. Pero con Zelda tiene su cosa de juego yo en pantalla, porque además es rubia y ya quiere el disfraz. Entonces tiene una cosa de esa representación de que se ve. Claro. Y está súper feliz. Que no tengan que pasar por el Imagina ser mamá, que se hagan hoy en día, que tenemos capacidad. Tranquila, ¿no? su madre no le va a dejar. No. Totalmente. Tenemos ahí una pregunta. No, no seguro. Listo. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿Tenéis hambre? Aquí. Va a una mesa redonda. Es verdad. Perdona. Nos los comemos. No. Buenos Pero días. primero que hablen. Como minoría étnica, ya que estamos, y teniendo en cuenta que la lavadora es ese videojuego que lamentablemente se lo pasan más mujeres que hombres, quería nombrarte a Tomb Raider también como un personaje muy femenino, 90, 60, 90, de otras épocas también, pero entendiendo la temática creo que con una línea muy machista, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué personaje me has dicho? Tomb Raider. Lara Croft de Tomb Lara Raider. Croft. Ah, bueno. Y después por el otro lado, pues por darle una visión de futuro y mucho más bonita, ¿cuál crees que es el futuro de las niñas que hoy en día se inician en el videojuego? No solo a nivel de la industria, que acá tengo un par de alumnas que están interesadas, sino también aquellas que hoy por hoy juegan por momentos de forma ociosa con sus madres o sin sus madres. ¿Cuál crees que es el lugar que les espera en un futuro? Voy a responder primero a esa segunda pregunta, ¿no? Yo creo que el futuro que les espera a las muchachas en el mundo del videojuego hoy en día es mucho mejor que el que había. Por una cuestión que no tiene que ver quizá ni con el feminismo ni con la igualdad, sino porque los padres hoy en día estamos mucho más informados de qué es un videojuego, a qué juegan nuestros hijos y nos interesa. Evidentemente mis padres no tenían esta capacidad, no habían jugado nunca a videojuegos y me compraban los videojuegos según lo que yo les pidiera. No había otra posibilidad, ¿no? Decían que, bueno, la violencia en los videojuegos y tal, pero bueno, la niña venía de jugar a rol, que era casi terrorismo. Entonces estaban contentos. Y sin el casi. Y sin el casi, ¿no? Estaban contentos. Pero yo creo que eso es algo que lo comentaba Ru antes. Los padres hoy en día están mucho más informados de qué es eso que pone Peggy, que cuando queráis destrozamos el Peggy porque es terrible como... Ese es un melón aparte, el Peggy. Pero hay algo, ¿no? Sí, al menos... Es algo que incipientemente parece que queremos empezar a comprender, porque claro, igual que el videojuego no es ni machista ni feminista, los videojuegos tampoco son ni para personas mayores ni para personas pequeñas. Tenemos que estudiar ese videojuego en profundidad y darnos cuenta de qué le puede aportar GTA V a un niño con 5 años. ¿Qué le puede aportar? Cult of the Lamb, una niña de 8 años y haciéndose una secta. Bueno, Ha aprendido de religión, os lo voy diciendo. Me ha hecho ¿no? una obligación de hacerle una tesis sobre religión. Realmente, cuanto más conozcamos esto, más fácil va a ser para nosotros orientar a nuestros hijos el día de mañana. Evidentemente, hoy en día lo vamos a hacer muchísimo, infinitamente mejor que hace algunos años. Pero aún así, tenemos que estar encima de nuestros hijos. Tú no puedes decirle, no, yo es que no quiero que el niño juegue a videojuegos y luego lo tienes 14 horas al día viendo la televisión en casa, que no se apaga la televisión hasta que no se acuesta el último en la casa, ¿no? Evidentemente soy una defensora del videojuego a ultranza, pero no le puedes poner a un niño de 5 años a jugar al GTA. Sobre lo que me decías de... Lara Croft de Tomb Raider. Gracias.
Lo de Lara Croft a mí me hace mucha gracia porque, bueno, la empresa, he escrito un par de papers sobre esto y te agradezco mucho la pregunta. La empresa cuando decidió tomar esa radical decisión de vamos a poner a una mujer a jugar, hubo muchísimas dudas. Hubo muchísimas dudas porque no se pensaba que los señores fueran capaces de identificarse con un personaje femenino, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Ojo, que en origen no era blanca. Sí. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí. Que encima se asustan y dijo, bueno, vamos a empezar con una blanca y luego ya tiramos. Los testeos que se hizo del videojuego en primera instancia, se entendió que debía de ser un personaje muy explosivo, porque bueno, ya que no te identificas con este personaje, por lo menos que te excites con este personaje. Es durísimo, pero es así, ¿no? Hay una imagen que, bueno, la tengo en la cabeza, en Google la podéis buscar, de la evolución del cuerpo de Lara Croft a través de los años, ¿no? Cada vez pues era algo más real, era una mujer, evidentemente una mujer normativa con un cuerpazo, con una capacidad, bueno, es un héroe, ¿no? Una heroína, de algún modo tiene que serlo. Que podría también pesar 200 kilos y me hubiera encantado que eso fuera así, también, pero bueno, no le vamos a meter demasiada innovación a la industria del videojuego, que bastante tienen con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando ellos diseñan este personaje, lo tienen que hacer atractivo para el hombre de algún modo. Y fue como, oye, un golpe de mano, el decir vamos a poner a una mujer y vamos a hacer que esta mujer además sea guapa y sea atractiva y tal. No se hizo en ningún caso pensando en nosotras, en ningún caso. Luego se vio que, oye, las mujeres están entrando a jugar a este juego porque hay una mujer y le hizo clic en la cabeza que, bueno, está bien, ¿no? Que se den cuenta de un modo tan anecdótico, está bien. Pero bueno, cómo ha ido cambiando el cuerpo de Lara Croft a lo largo de los años ha sido maravilloso. En la última edición del videojuego ha habido muchísimas críticas de señores que dicen ya están aquí las feministas quitándole tetas a Lara Croft. Sí, los reparte carnets. Esto es cuestión de opiniones al fin y al cabo, ¿no? Gracias. Bayonetta también está muy bien, por cierto. Si no reviento. Es que ponen a Lara Croft, Bayonetta, por favor, Bayonetta. Exactamente, ojo. Y Chun-Li, por favor, que no se nos olvide. Chuli, chuli. Te dejo de hablar. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, la mesa redonda. Sí.